En esta tabla tenemos una fila por cada estado del autómata, Q0, Q1 y Q2, y tenemos una columna por cada símbolo de entrada en el alfabeto. En este caso, el alfabeto solo contiene los símbolos 0 y 1. La tabla representa las transiciones a través de consultar la fila del estado en el que estamos con la columna del símbolo que está siendo leído en cada momento. Por ejemplo, si estamos en el estado Q0 y se recibe un 0, la celda de la tabla nos indica que pasemos hacia el estado Q1 y eso corresponde a esta transición en el diagrama. Si estamos en el estado Q0 y se recibe un 1, seguimos estando en el estado Q0, como nos indica el loop del diagrama. Si estamos en Q1 y se recibe un 0, seguimos estando en Q1. Si estamos en Q1 y se recibe un 1, pasamos a Q2. Y si estando en Q2 se recibe 0 y también si se recibe 1, seguimos estando en Q2. Aquí la flechita que aparece junto a la fila de Q0 marca que ese es el estado inicial. Y el asterisco que aparece junto a la fila de Q2 marca que ese es estado de aceptación. En este ejemplo hay un único estado de aceptación, pero pudiera haber autómatas más complejos que tengan múltiples estados de aceptación, pero siempre un solo estado de inicio. También es importante notar que puede ocurrir una transición de un estado a otro con más de un símbolo, como en este ejemplo. Si estando en Q2 se lee 0, pasamos a Q2. Y si estando en Q2 se lee 1, pasamos a Q2 también. En casos como ese podemos escribir los símbolos de las transiciones separados por coma en una sola flecha, aunque en realidad es equivalente a dos transiciones diferentes, que también se pueden dibujar por separado, agrupadas para ahorrar espacio. Esto es literalmente equivalente al operador de OR. Lo que no podemos hacer es concatenar símbolos en una transición. O sea, las transiciones ocurren con símbolos unitarios, y aunque podemos tener opciones, cada una de las opciones puede ser un solo símbolo. Más formalmente, la tabla de transiciones se puede representar como una función, típicamente con la letra delta. Los parámetros para esta función son el estado actual y el símbolo que se lee de la cadena de entrada, y dados esos dos valores, la función devuelve cuál es el siguiente estado para hacer la transición. Para entender el funcionamiento de los autómatas, es muy útil practicar hacer el track de diferentes cadenas y cómo estas son procesadas por el autómata, cómo es que las acepta o las rechaza. Entonces aquí tenemos esta serie de cadenas. Pausa aquí el video y trata de hacer el seguimiento carácter por carácter de acuerdo a las transiciones del autómata para decidir si cada cadena se acepta o se rechaza y cuál es la sucesión de estados por las que el autómata pasa para llegar a esa decisión. ¿Listos para la respuesta? La primera cadena es un solo 0 y es muy obvio que tiene que ser rechazada, pero ¿cómo sabe el autómata que la va a rechazar? El autómata va a comenzar en el estado Q0 y va a leer su primer símbolo, que será el 0 de la cadena. Entonces, estando en Q0, lee 0 y realiza la transición de Q0 a Q1. Aquí ya sabemos que la cadena queda rechazada, porque el autómata no está en un estado de aceptación y la cadena ya se acabó, ya no tiene más caracteres. Entonces, se rechaza. De manera parecida, se rechaza la cadena que es un solo 1. Estando en Q0, se lee un 1 y ocurre esta transición, el loop, que nos deja otra vez en Q0. Y de nuevo, se terminó la cadena de entrada y el autómata no está en un estado de aceptación, así que la cadena se rechaza. Como tal, no es necesario que los autómatas tengan estado de rechazo. Cuando la cadena de entrada se termine y el autómata no esté en estado de aceptación, eso es rechazo por default. También es rechazo por default si en algún momento aparece un símbolo para el cual el autómata no tenga una transición disponible. Por ejemplo, en esta cadena de 0, 1 y un 2. Hagamos el track. El autómata estaría en el estado inicial, en Q0, lee un 0, eso lo hace avanzar hacia Q1. A continuación, lee un 1 de la cadena de entrada y eso lo hace avanzar hacia Q2. Y ahí ya está en estado de aceptación. El autómata lee el último carácter de la cadena de entrada, que es el 2, pero notemos que no hay ninguna transición a partir de Q2 con el símbolo del 2. Entonces la cadena se rechaza. Veamos esta última cadena. Esta cadena tiene 3 unos al inicio. Entonces el autómata comienza en Q0, lee el primer 1 y hace la transición de Q0 al mismo Q0. Lee el siguiente símbolo, que es otro 1, y repite la misma transición, sigue estando en Q0. Lee el siguiente símbolo, otra vez un 1, y repite esa misma transición. A continuación llega el cuarto símbolo, que es un 0, y en ese momento el autómata avanza de Q0 a Q1. Después aparece un símbolo de 0 que hace que el autómata haga la transición de Q1 al mismo Q1. Luego aparece otra vez un 0. De nuevo ocurre esa misma transición de Q1 a Q1. Y el siguiente carácter es un 1. Entonces, cuando el autómata está en Q1 y se recibe un 1, avanza
hacia Q2. Aquí ya estamos en estado de aceptación, pero todavía quedan caracteres en la cadena, así que hay que seguirlos leyendo. Entonces se lee un 1 y eso hace que ocurra la transición de Q2 a Q2. Seguimos estando en el estado de aceptación, pero de nuevo, la aceptación no ocurre hasta que la cadena se termine completamente. El último carácter es un 0 que causa la transición de Q2 al mismo Q2. Entonces ahora sí la cadena se acepta porque ya se nos terminaron los caracteres de la cadena de entrada y el autómata sigue estando en estado de aceptación.